Hola, ¿qué tal? Es la primera vez que doy este tipo de clases, de repasos en esta materia que me gusta muchísimo, inmunología. Y es importante aclarar que los temas que vamos a ver los voy a decir todos desde ahorita, todos, porque se basan en el plan de estudios de la Facultad de Medicina de la UNAM. El video, bueno, van a ser 3 videos divididos en la unidad temática uno, en donde voy a hablar de generalidades, donde abarco las definiciones de la inmunología, donde voy a abarcar las moléculas que van a componer el sistema inmune innato, las células que componen al sistema inmune innato y los órganos que componen al sistema inmune en general. Entonces, pues eso va a constar la primera unidad. La segunda unidad la voy a dividir en 2 partes porque son temas más largos, en donde hablo primero de las barreras naturales, de los reconocimientos de la respuesta inmune innata, de la respuesta inflamatoria, y en el siguiente video hablo del sistema de complemento, de la fagocitosis y de la citotoxicidad por células natural killer. Entonces estos 3 videos, en algunos quizá pues me meto un poco más allá, a lo mejor abarco también fiebre, depende, no va a ser en este video, pero el objetivo es que sí. Les pido algún tipo de... les pido algún tipo de disculpas si ven alguna notificación que vaya saliendo ahí. Em, y pues ya siendo todo esto, pues vamos a comenzar con la primera unidad temática. La primera unidad temática es de la inmunología en general. Estamos viendo las generalidades, cómo vamos a comprender de todo lo que vamos a hablar si no sabemos de las generalidades. Entonces es el pan de cada día en los inmunólogos. Y pues vamos a comenzar hablando quizá de las definiciones. Para empezar, pues nosotros siempre escuchamos inmunología, escuchamos no, que el sistema inmune, no, que tenemos una buena inmunidad, no, que todo perfecto y con nuestro sistema inmunológico, pero realmente sabemos qué es la inmunología. Bueno, vamos a comprender a la inmunología como una ciencia. Aquí empiezo a escribir. La inmunología va a ser una ciencia que se va a encargar de algo. Las ciencias, por definición, son el estudio ordenado de ciertos temas. Y el tema al que se trata, del que se encarga la ciencia de la inmunología, que es una ciencia auxiliar de la medicina, pues es estudiar al sistema inmunológico. El sistema inmunológico, pero pues el sistema inmunológico se conforma tal cual de la parte buena, es decir, de todo lo que está naturalmente en un individuo sano, pero también de cuando este individuo ya no está sano. Entonces, la inmunología se encarga del sistema inmunológico y las patologías relacionadas. Patologías relacionadas o, o o propias del sistema inmune, porque vamos a ver también que hay algunas veces en las que por algún error genético, alguna mutación, alguna herencia, etcétera, pues vamos a tener enfermedades autoinmunes, autoinflamatorias, etcétera. Entonces, para esto ya lo vemos luego. Es bien sabido que nosotros no podemos dar una definición volviendo a repetir la palabra. Y esto, si se dan cuenta, es lo que pasa. Yo no puedo decir que la inmunología es la ciencia que estudia el sistema inmunológico porque no me dice nada. Entonces, ¿qué es el sistema inmunológico? Bueno, vamos a partir de que la inmunología viene del griego, en donde básicamente quiere decir el estudio, logos, de lo exento. Inmune es básicamente cuando estás exento. Y se refiere justamente a algunos médicos de la era hipocrática, había notado que cuando una persona había sufrido tal enfermedad o cierta enfermedad, justamente iba a estar exenta a presentar la misma enfermedad o
mejor dicho, a tener los síntomas igual de fuertes o igual que los primeros cuando volvía a concurrir con la enfermedad. Entonces esto se referían que estaba exento a alguien. Es un estudio de la protección contra la enfermedad mediada por células y los tejidos inmunitarios. Entonces, vamos a comprenderlo como esto, como una lucha constante entre la protección y la enfermedad. Protección, enfermedad, protección, enfermedad, salud, enfermedad, salud, enfermedad. Es una lucha, el sistema inmune se encarga de ir mediando esta tríada que siempre nos hablan, pero desde un punto de vista muy, muy biológico. Entonces, yo quiero definir qué es el sistema inmune. El sistema, pues, es justamente el conjunto de células y tejidos. Vamos a ponerlo como un conjunto de células y tejidos que van a responder ante sustancias extrañas. Esto no lo voy a notar porque al responder a estas sustancias extrañas van a desencadenar una respuesta inmune. Respuesta inmune. ¿Y en qué error estoy cayendo? Estoy cayendo en el mismo error de tratar de definir con la misma palabra el concepto que quiero. Entonces, la respuesta inmune la vuelvo a retomar porque necesita volver a ser explicada con mejores palabras. Esta respuesta es una respuesta o un proceso, vaya, colectivo, una respuesta colectiva, coordinada y mediada, vamos a poner nada más coordinada, por el sistema inmunológico, pero yo ya no quiero volver a repetir inmune. Entonces es una respuesta colectiva coordinada por las células, los tejidos. Ojo, aquí no lo estoy mencionando, pero el sistema inmunológico también consta de moléculas, que a mí me gusta abreviar a estas tres con esta rayita para no escribir toda la palabra. Células, tejidos y moléculas que se encargan, bueno, más bien que ante la introducción de alguna sustancia extraña, ante esta introducción, pues va a dar esta respuesta. Es una respuesta colectiva coordinada por células, tejidos y moléculas. De tal manera que que la función es remediar el daño o vamos a poner eliminar al patógeno, porque ya vamos a ver que básicamente nos vamos a guiar por dos palabras, daño y patógeno, cuando hablamos de sistema inmune. Las vamos a ir mencionando también. Pero es remediar el daño o eliminar al patógeno que causen, pues estoy hablando en plural, una enfermedad o algún desequilibrio, porque puede ser un desequilibrio homeostático, al individuo. Teniendo esta respuesta, pues ya podemos empezar, ya podemos irnos un poco más relajados en cuanto a lo que es la inmunología. Vamos a tener varios tipos de respuestas inmunes. Por ejemplo, la respuesta inmune innata. A veces cuando hablo de la respuesta inmune innata, pues yo lo puedo abreviar como respuesta inmune innata, o cuando hablo específicamente del sistema inmune innato, yo lo puedo abreviar así. Esto se los digo nada más como para que si en algún momento lo abrevio, no nos sorprendamos. También lo mismo pasa con la adaptativa, que es otro tipo de inmunidad que también vamos a ver. Y lo mismo, respuesta inmune adaptativa o sistema inmune adaptativo. Estos son meros compromisos, son atajos que se toman pues, para no escribir toda la palabra. Bueno, todavía no me interesa ver adaptativa, la voy a apartar un momento porque quiero centrarme en la respuesta inmune innata.
La respuesta inmune innata es la respuesta con la que se nace antes de que se produzca una infección. Entonces, es una respuesta decodificada en nuestro genoma que al expresarse el genoma, al transcribirse, pues ya va a estar presente en las células, en los órganos, en el líquido intersticial, en diferentes partes del cuerpo, esperando a ser activados. De esto se encarga la respuesta inmune innata. Entonces, ya es una respuesta con la que se nace. Ojo, con la adaptativa también se nace. No quiere decir que no, porque finalmente se van a empezar a traducir algunos genes, van a decodificar proteínas, se van a sintetizar, van a expresarse, etcétera. Pero, a diferencia de la adaptativa, la innata ya está presente en las células desde antes que se produzca la enfermedad. En la adaptativa tenemos que esperar a que se produzca la enfermedad para que se pueda dar el mecanismo de transducción, síntesis, etcétera, y expresión génica y proteica. Con esta definición es la respuesta con la que se nace, pues ya podemos darnos algún tipo de ideas. Ojo, se tiene la idea de que la respuesta inmune no es específica, no específica. Esto es falso. La respuesta inmune innata sí es específica. ¿Qué pasa? Que tiene una especificidad limitada. Es como, por ejemplo, una persona que no tiene una buena visión. No es que no tenga una visión, es que tiene una visión limitada. Y entonces nada más va a estar tanteando los objetos para reconocerlos. Ujú. No es como una persona que de plano tiene ceguera, en donde sí también tantea los objetos, pero esa persona no tiene visión. Entonces a lo mejor la persona con visión limitada, pues empieza a tantear y reconocerlos por sombras, etcétera, y no como una buena persona, perdón, como una persona con buena visión, en donde no necesita de estar con una presión, un tacto a los objetos para reconocerlos. Ella, en este caso, sería la respuesta adaptativa, en donde ya es muy, muy específica. Entonces vamos con esta idea, que la especificidad de la respuesta inmune innata es limitada. Y lo remarco bastante porque es muy importante que no nos quedemos con esta idea de que no es específica. Es limitada. Además, pues estamos hablando de algo que ya está expresada en las células, en tejidos, etcétera, y por lo tanto tiene la facultad de actuar rápidamente. Otra cosa es que a pesar de ello, pues no va a tener algún tipo de memoria para reconocer a las futuras infecciones y con base en esta memoria, pues ya pueda tener algún tipo de plan para actuar muy eficazmente. No, supongamos que aquí inicia la inmunidad innata, aquí llega el patógeno y aquí se cura al patógeno. Cada vez que se introduzca el patógeno, la respuesta inmune tiene que volver a empezar para eliminarlo. Empieza, lo elimina, empieza, lo elimina. Y no es como que ya se salte este paso para directamente eliminarlo. Esto no pasa en la respuesta inmune innata. Como estamos hablando de algo que está codificado en los genes, que ya no tiene, pues digamos, una mayor posibilidad de seguir ampliándose, porque finalmente ya es genético, pues estamos hablando de algo limitado. La respuesta inmune tiene una función limitada ante ciertas enfermedades, ante ciertos patógenos, enfermedades no patógenos en específico, daños, etc. Vamos a poner que la respuesta inmune innata también lucha contra o frente a moléculas de microbios, moléculas microbianas, y contra células dañadas del hospedador. ¿Contra quién va a luchar? Entonces, contra las células propias que estén dañadas, que ya estén mal, que estén quizá en apoptosis, que estén necróticas, que estén en un estado de desequilibrio extremo, etcétera. Pero también contra las moléculas o células tal cual microbianas. Puede luchar contra el microbio completo o contra algunas
moléculas que va a expresar este microbio. Entonces, cuando hablamos de sistema inmune innato, voy a quitar tantito esto de adaptativo porque todavía no me interesa. Cuando se habla del sistema inmune innato, yo voy a tener varios componentes de este sistema. Vamos a empezar a verlos porque unos los voy a volver a repetir cuando toque verlos propiamente, pero el sistema inmune innato consta de barreras naturales, como lo pueden ser la piel, mucosas, líquidos. Por estos líquidos me refiero como al sudor, a la orina, etcétera. Estos se llaman líquidos naturales. Va a constar de microbiota, va a constar de sustancias químicas, y de proteínas de complemento, que ya también las vamos a ver. Complemento. Estas se pueden dividir en tres grandes grupos: las barreras físicas, las barreras químicas y las barreras biológicas. No nos preocupemos, los vamos a ver. Consta de barreras naturales, consta de células de defensa, que lo vamos a ver en breve. Aquí, pues, son muchísimas. No quiero empezar a ponerlas. Vamos a ponerlas nada más como células de linaje mieloide y células de linaje linfoide. Básicamente son con las que que vamos a estar viendo, y con estas pues ya es suficiente. Estas mismas células y a través de las barreras son con las que se van a estar defendiendo. Ya después las células linfoides y mieloides. Bueno, linfoides de hecho no. Linfoides es un tipo nada más de células de la inmunidad a secas. Las linfoides, les voy a poner un asterisco porque no actúan sino hasta después de ver que el sistema inmune innato no puede contener una respuesta. Es cuando empiezan a actuar las linfoides. Vamos a quedarnos con mieloides nada más y ya también ahorita las vamos a ver. Independientemente del origen, linfoide o mieloide, después van a tener una función o un efecto al que vamos a llamar efecto o respuesta inmune. Puede ser efecto inmune, respuesta inmune, o también lo he leído como efecto biológico. Van a presentar algún tipo de efecto biológico que tenga repercusión en la respuesta inmune. Entonces lo voy a borrar nada más para que no sea confuso. Lo vamos a ir viendo. Y bueno, ya hablé de la innata. Ahora sí hay que hablar de la adaptativa, que también la pueden llegar a ver como adquirida. Por esta misma función que les digo, o esta premisa que les digo, sobre que las células de sobre la inmunidad innata ya es con la que se nace. Al contrario de la adquirida, artificial también la pueden encontrar, pero bueno, quédense con la que les plazca. Esta va a ser la respuesta creada en la vida, o sí, durante la vida, creada al momento de combatir una enfermedad o al combatir una vacuna. Esta, a diferencia de la respuesta innata, pues sí va a tener memoria. Es decir, que cuando las células encargadas logran enfrentarse a la enfermedad para eliminarla, pues ya no necesito de volver a crear todas estas células, sino que se lanzan. Una vez que reconocen la enfermedad, ya no necesitan hacer este proceso,
sino que se lanzan a combatirla. Es solamente un esquema pues muy, muy chafa, la verdad, pero para que quede un poco más clara. Como ya estamos hablando de bacterias, microbios específicos, pues la inmunidad adaptativa también es específica. ¿Por qué es específica? Porque vamos a ver que reconoce a los antígenos necesarios para poder empezar a combatirla. ¿Qué es un antígeno? Por si tienen la duda, el antígeno es una sustancia que no pertenece al individuo, y por lo tanto, cuando se reconocen a los antígenos, pues vamos a comenzar con una activación del sistema inmune. Esta activación del sistema inmune que lucha contra los antígenos los vamos a conocer como anticuerpos. Anticuerpos o AB los pueden ver igual. Esto nada más es nomenclatura inglesa. AB de antibodies y AC de anticuerpos. Pero bueno, los anticuerpos son los que luchan contra los antígenos, ¿va? Por ejemplo, también para hablar de los anticuerpos, vamos a ver que por lo general están compuestos de varias moléculas como glucoproteínas, pueden estar o son meramente algunas inmunoglobulinas como la G, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina D, la inmunoglobulina E. Estas, pues, son las 5 inmunoglobulinas que tenemos en el cuerpo. A mí me gusta, pues, la mnemotecnia de Gamde. En general, nada más la creé cuando estaba escribiendo, los vi que se interpretaban bonito, que tengan una fonética curiosa. Gamde, para que no las olvidemos. Las glucoproteínas, antes de que se me olvide, son activadas por los antígenos y pues están presentes en virus. Este símbolo, que si lo notan es como el que les sale en los mapas, en el GPS, cuando les dicen, es aquí. Bueno, yo lo uso como para saber de dónde estoy hablando. Está presente en virus, en bacterias o en parásitos. En general, todo lo que conozcamos como microorganismo o como patógeno, que aquí en general pues me está faltando, por ejemplo, hongos, protosarios, etc. Quedemos con esta idea. Entonces los anticuerpos pues ya les había dicho de qué se componen. La adquirida, por lo tanto, si es específica y que reconoce a los anticuerpos, pues también podemos decir que no es tan limitada o que es más amplia, vamos a ponerla. Amplia, porque va a reconocer o va a crear anticuerpos para cada enfermedad o cada microorganismo del que estemos hablando. Bueno, otra cosa de la adaptativa es que esta también se compone además de anticuerpos, es decir, bueno, voy a modificar esto para que no nos confundamos. Ya había hablado de los antígenos, había hablado por lo tanto de los anticuerpos, pero ahorita que ya escribí justamente de anticuerpos, quiero decirles de qué se compone. La respuesta inmune adaptativa se va a componer, uno, de los anticuerpos, así como la innata se componía de las barreras y de las células. Esta se compone de anticuerpos y también de unas células, pero que ya son adaptativas, y que ahora sí puedo hablar de células de linaje linfoide. ¿Se acuerdan que les dije vamos a hacer un asterisco? Aquí pongo el asterisco y estoy hablando de linfocitos que yo puedo subdividir en B y linfocitos T. Ajá. A su vez, los T los divido en citotóxicos
y en auxiliadores o auxiliares. Auxiliares. Estos suelen ser, los podemos encontrar como linfocitos TC, citotóxicos, o como los CD8, que son los citotóxicos. O a los auxiliares, que los pueden encontrar como linfocitos TH, de helper en inglés. O también, tienen otra nomenclatura, ahorita a ver si me acuerdo, pero no nos centremos en ellos. Y de los linfocitos, no es que encontremos más, sino que los linfocitos B van a especializarse en células plasmáticas, y estas células pueden sintetizar inmunoglobulinas, de tal manera que las inmunoglobulinas pues son las que luchan contra, al ser anticuerpos, luchan contra los antígenos y de esta manera reconocer a las enfermedades o eliminarlas de plano. Tenemos otro tipo de clasificación en la respuesta innata. Esta es la innata y la adaptativa, perdón, en la respuesta inmune, la innata y la adaptativa, pero tenemos otras. Por ejemplo, la que reconocemos como humoral. ¿Qué es importante saber de la humoral? Que está mediada por linfocitos B. Lo pongo en grande, pero está mediada por linfocitos B. ¿Cómo funciona esto? El antígeno llega al organismo, lo reconoce el linfocito B y el linfocito B va a dar una respuesta individual de tal manera que esta respuesta individual pueda comenzar a sintetizar, me gusta abreviar sintetizar así, células de memoria. Y al sintetizar células de memoria, pues me van a servir para futuras enfermedades repetidas. Entonces, para enfermedades repetidas. Teniendo en base esto, con base esto, pues también sé otra cosa, que no solamente va a sintetizar células de memoria, sino que también puede sintetizar células plasmáticas. Estoy hablando de los linfocitos B. Los linfocitos B ante esta respuesta sintetizan células de memoria o sintetizan células plasmáticas, que como ya les mencionaba, estas sintetizan las inmunoglobulinas y las inmunoglobulinas son las que luchan, vamos a ponerla así, contra los antígenos. ¿Va que va? ¿De qué más se encarga la respuesta humoral? De opsonizar. Opsonizar es un término que vamos a estar viendo mucho y el ejemplo o la definición que le dan clásica es, supongamos que tenemos una pechuga de pollo, un bistec de res, como sea, algo que nos guste, y así si lo freímos, pues está rico, va. Pero si nosotros lo empanizamos, no hombre, papá, nos dan hasta ganas de comernos no uno, sino dos y hasta un poco más. Entonces, la opsonización consta de ponerle moléculas específicas a los antígenos o al microbio en específico para que puedan ser reconocidos por otras células que se encarguen quizá de comérselo. Más bien, son células que se van a encargar de comérselo y ya. Entonces, la opsonización es poner moléculas a los antígenos para permitir la fagocitosis. ¿Va que va? Bueno, además de esto, se encarga de activar al sistema de complemento. Sistema de complemento, no, lo voy a volver a repetir cuando lo veamos, pero me gusta resumirlo así, SC. Y también esta es una de las dos vías, puede que los linfocitos B hagan toda la chamba, o puede que necesite de una respuesta mediada
por linfocitos T, de tal manera que los linfocitos T se van a encargar específicamente de microorganismos extracelulares y toxinas distintas. Entonces nada más hay que quedarnos con esto. En general la humoral es mediada por los linfocitos B. ¿Por qué? Porque además estamos hablando de humor. ¿Qué es un humor? Pues los líquidos que componen al cuerpo. En general, pues la sangre es el que podemos dar de ejemplo. Pero no solo tenemos a la respuesta humoral. Si ya estamos hablando de humor, pues nos falta la otra parte, a la respuesta inmune celular. Y como aquí la humoral estaba mediada por los linfocitos B, aquí está mediada por los linfocitos T. Se dan cuenta que estamos hablando de linfocitos, entonces tanto la humoral como la celular, pues estamos hablando del sistema inmune adaptativo. No se interviene el sistema inmune innato, pero se da cuenta que no puede contener a estas enfermedades, por eso les habla al adaptativo para que éste empiece a hacer algo interesante, ¿va? Entonces, la respuesta celular está encargada de los linfocitos T. Yo les mencionaba, ya me acordé de la otra clasificación. Los auxiliares les llaman linfocitos TH o T helper o también CD4. Hay que quedarnos con esa idea. Bueno, en la respuesta celular encargada por los linfocitos T, vamos a tener a los linfocitos TH, los helper, los CD4, que ya les acabo de decir. Estos se van a encargar de detectar a los microorganismos de tal manera que estos microorganismos presenten antígenos. Vamos a ponerlo. Los microorganismos presentan antígenos. ¿Y qué pasa? Bueno, vamos a tener a los linfocitos TH1 y a los TH2. Los TH2 se van a ir a la respuesta humoral y por lo tanto a los linfocitos B, en pocas y rápidas palabras. Y los TH1 se van a encargar de secretar inmunoglobulina G específicamente, bueno, no específicamente, sino que es la principal. Y estos se van a encargar de activar. La inmunoglobulina G activa a los linfocitos TC o a los citotóxicos, recordemos que también tenían este nombre, los CD8, y los linfocitos T citotóxicos aumentan la capacidad fagocítica o aumentan la fagocitosis. Ya está. Pero, ojo, cuando yo con mis linfocitos TH1 secreto inmunoglobulina G, además de activar a los linfocitos T citotóxicos, puedo atacar con moléculas que vamos a ver hasta el siguiente bloque, son las perforinas y también con granzimas, que son otras moléculas. Puedo también migrar al tejido dañado y de esta manera, vamos a ponerlo así, y de esta manera eliminar al agente infeccioso, claro. Y pues básicamente es eso. Entonces el TH1 pues sí activa a los linfocitos citotóxicos y de esta manera aumenta la fagocitosis. La fagocitosis es el mecanismo por lo cual, digamos, nos comemos al patógeno. Y como nos vamos a comer al patógeno, pues necesitamos reconocer dónde está el patógeno. ¿Dónde está el patógeno? Bueno, pues de eso se encarga también los linfocitos TH1 a través de otras moléculas, otras
que ya vamos a ver citocinas, en específico quimiosinas, que se encargan de migrar al tejido dañado para que se incremente la fagocitosis. Está conectado todo, se incremente la fagocitosis. O si no se va a incrementar la fagocitosis, pues, ataque con perforinas y granzimas al patógeno. Ya sé que son muchas líneas, las voy a borrar porque creo que no son necesarias, nada más quiero que sepan qué otro tipo de funciones tienen. Y bueno, esto es en cuanto a al sistema inmune adaptativo, que tenemos esta otra clasificación, pero ojo, no terminamos todavía con las clasificaciones, porque en el sistema inmune pues también hablamos de una activa, de una respuesta inmune activa o de un sistema inmune activo y de un sistema inmune pasivo. Ahorita vamos a ver qué y qué. Otra cosa es que también cuando hablamos de sistema inmune solemos hablarlo de un sistema natural y de un sistema artificial. Pero ojo, el sistema natural y artificial o esta división nada más las vamos a tener en cuenta cuando hablemos de una inmunidad activa y de una pasiva. Las voy a poner de una vez para que podamos diferenciarlas o comenzar a diferenciarlas. Se dan cuenta que el tipo de inmunidad natural y artificial solamente corresponden al tipo de inmunidad activa y pasiva. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. ¿De qué se encarga o qué es lo que nos dicen? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Esto es una respuesta inmune adaptativa o esto es una respuesta inmune pasiva? Fácil. La formación o no de anticuerpos. La activa, pues yo creo que es intuible por el nombre, se encarga o tiene función de formación de anticuerpos. Por lo tanto, la pasiva no tiene formación de anticuerpos. Si no tiene anticuerpos, no ataca la enfermedad o vamos a ver cómo es que puede atacarla la pasiva sin que tenga anticuerpos. Entonces, ay, me equivoqué de color. Ajá. Puedo tener una activa natural en donde, ¿cómo me voy a encargar yo de formar anticuerpos? Fácil, exponiendo al individuo o al organismo que se va a infectar, individuo, a la enfermedad. A la enfermedad. Y la artificial, también expongo al individuo a la enfermedad atenuada o controlada. Ah, caray, ¿qué? Va, ahí te explico. Si yo expongo al individuo a la enfermedad, pero la enfermedad o el organismo específicamente, organismo, lo voy a poner, que causa la enfermedad, no está atenuado o no está controlado, aquí me di cuenta que escribí mal controlado, estoy hablando de una inmunidad activa natural. Ejemplo, bueno, fíjate que hoy fue al salón de clases donde Juanito tiene gripa y yo me junté con Juanito. Entonces me está pegando el virus de la gripa, un virus común como el rinovirus, por ejemplo. O tiene COVID. Bueno, pues me estoy enfrentando o exponiendo a la enfermedad. O uno que yo estoy seguro que muchos nos ha pasado y que lo hemos visto. Cuando estamos pequeños y queremos que nos dé varicela, pero todavía no nos da, pero conocemos o nuestras mamás conocen a alguien que ya le dio, ¿qué nos dicen? Ve y júntate con este chico o esta chica, tu amiguito, para que te dé varicela de una vez y que no te dé más grande. Entonces puede ser otra enfermedad. No está la enfermedad atenuada. Contrario, pero, el exponernos así, pues nos está generando o nos está
dando la formación de anticuerpos. ¿Me explico? Pero si yo expongo al individuo a la enfermedad atenuada o controlada, ¿a qué me suena? Bueno, que yo me puedo exponer a otras enfermedades, quizá al tétanos, ¿por qué no? A COVID, ¿por qué no? Bueno, con COVID a medias, porque es distinto el mecanismo, pero ¿por qué no puede ser quizá? Bueno, enfermedades hay muchas. Se me viene sarampión, por ejemplo, también, para tener un ejemplo como la varicela. ¿Cuál es la diferencia? Que yo estoy exponiéndome a estas enfermedades a través de esta cosa magnífica que Dios mío cómo nos ha salvado de muchas cosas. Vacunas. Vacunas, en donde yo tengo al microorganismo atenuado o lo tengo controlado en dosis que no puedan representar algún riesgo poblacional. Y de esta manera puedo enfrentar a tétanos, puedo enfrentar a COVID, puedo enfrentar a sarampión. Ajá. Entonces, como yo me estoy exponiendo a ellos, pero están atenuados de tal manera nuestro sistema inmune lo reconoce y dice, bueno, creo que sí puedo y debo generar anticuerpos para que a la otra que tenga alguna de estas enfermedades ya sepa cómo actuar. La inmunidad activa genera anticuerpos, activa, forma anticuerpos. Y la pasiva, fácil, no forma anticuerpos. Y ya. Antes de pasar, quiero dar otras características aquí que se me estaban pasando. En la inmunidad activa, yo les decía que es por un microorganismo, que es específica, que por lo tanto va a generar memoria y que va a actuar, aquí lo pongo, en días o semanas. Entonces me expongo al organismo, formo anticuerpos de tal manera que a la próxima que ya tenga al mismo microorganismo ya tenga una memoria y por lo tanto tenga una forma específica de actuar. Pero eso sí, hermano, me estás exponiendo al organismo, dame unos días para poder actuar, para que pueda formar anticuerpos, para que pueda obtener especificidad, para que tenga memoria. Dame tiempo para que sin problemas te ayude con la chamba, ¿va? Es lo único que se me había pasado mencionar. Y de la pasiva, en donde no estoy formando anticuerpos, en la natural estoy hablando de el sistema inmune o las propiedades inmunológicas que pasa la madre. Y aquí me atrevería a decir, en un caso específico, que no solo la madre, sino también el círculo cercano del lugar donde crece el niño, el bebé cercano, que pues usualmente sí suele ser con la madre, pero también la familia. Propiedades inmunológicas, vamos a poner aquí, propiedades inmunológicas que pasa la madre a los hijos. Ejemplos específicamente de la madre, sí tengo a estos dos. La barrera transplacentaria y la lactancia. Pero ojo, yo hace poco estaba leyendo de un artículo en donde me dice también que el círculo cercano y también la madre me puede pasar microbiota en general para poder combatir a ciertas enfermedades. Esto nada más lo dejo otra vez como asterisco para que no lo consideren tanto, pero barrera transplacentaria y lactancia sí. Entonces aquí me pasan moléculas a través del nacimiento, del canal de parto o de la lactancia tal cual. Me pasan moléculas que me pueden servir para ayudar o para defenderme ante un organismo.
Por otro lado, en la artificial, ¿por qué puse artural? ¿Ven? Estos lapsus brutos que tengo. Artificial. Tengo que aquí nada más voy a recibir anticuerpos. Y ya, me los están dando. Ejemplo, tenemos algunos antitóxicos o se me fue antídotos, es el nombre. Antídotos contra algunos venenos, por ejemplo, en donde supongamos que esta viborita nos pica. Estos son sus colmillos y esta es nuestra manita. Sí, nos acaba de picar y se empieza a evolucionar esto. Obviamente este nos está dando antígenos, esta picadura nos está provocando antígenos a los cuales no podemos responder. Nos suministran este antígeno, este antídoto, vamos a ponerlo antídoto, que tiene anticuerpos. Y el anticuerpo se encarga de volver a la normalidad la mano. Pero aquí me están dando el anticuerpo tal cual, ¿va? También, propiedades de la inmunidad pasiva. Uno es que la transferencia es de tipo adoptiva. Es decir, que no la estamos generando nosotros, la estamos adoptando. La transferencia adoptiva de anticuerpos o de linfocitos T específicos para que luche contra la enfermedad, específicos a los microorganismos. Los anticuerpos o los linfocitos T específicos a microbios, a microorganismos. Por lo tanto, si me están diciendo aquí mismo en la definición que son específicos, pues yo sé que esta inmunidad es específica. Pero ojo, ¿va a generar memoria? Bueno, aquí les puse la respuesta. La pregunta era, ¿generará memoria esta cosa? Y la respuesta es no. ¿Por qué no va a generar memoria? Porque la transferencia de anticuerpos existe. Esto, ahí están. Pero ojo, pero no los linfocitos que suelen ser B, los linfocitos que suelen ser B, que generaron a los anticuerpos. ¿Me explico? Cuando yo estoy administrando los anticuerpos, va, chido, estos anticuerpos me ayudan a matar al microorganismo. Pero no estoy transfiriendo a los linfocitos que generan a los anticuerpos. Si yo no estoy transfiriendo a los linfocitos B que se diferencian en células plasmáticas que van a generar a los anticuerpos, pues, ¿qué quiere decir esto? Que yo no voy a tener linfocitos B para generar otra vez anticuerpos y por lo tanto o ya no voy a poder luchar contra la enfermedad. ¿Va? Esta es la diferencia o el punto más claro. Tiene especificidad, pero no tiene memoria. Y con este tema, básicamente, hay un punto más que me gustaría hablar en estos últimos 10 minutos para pasar al próximo tema. Y es sobre los factores. Aquí lo voy a poner. Factores que afectan al sistema inmunológico. Hay algunos factores que van a afectar al sistema inmunológico por meras razones, a veces hasta obvias. Por ejemplo, la edad no es tan obvia, pero sí. Vamos a notar que tenemos un pico y un descenso natural en nuestra vida ante ciertas enfermedades.
o ante la respuesta inmune de ciertas enfermedades. Es por eso que las personas que están aquí, que suelen ser infantes, y que están aquí, que suelen ser adultos mayores, tienen más riesgo de presentar, por ejemplo, cáncer. No, cáncer no se abrevia así, cáncer se abrevia así. Ajá, es un ejemplo. Otro, el sexo, porque también hay algunos genes en el cromosoma X o en el cromosoma Y que va a tener mayor incidencia en alguno de estos dos sexos, ya sea en el XX o en el XY, pero va a haber incidencias en alguno de estos dos. Aunado al sexo, el género, que es un constructo social en donde quizá eh, algunos hombres, por ejemplo, que trabajan más en fábricas de cierto tipo, o por ejemplo la herrería. La herrería es una práctica, vaya la redundancia, practicada, o mejor dicho, ejercida, para no caer en redundancia, mayormente por varones. Si está ejercida por varones, la herrería, al inhalar muchos gases, al estar en contacto con metales pesados, pues yo puedo desarrollar distintas enfermedades. Claro que algún tipo de cáncer, claro que algún tipo de enfermedades de vías respiratorias altas. Por ejemplo, conozco un caso de un señor herrero que actualmente tiene EPOC por los años de trabajo que le ocasionó. O al revés, quizá en las mujeres algún tipo de trabajo o labor que socialmente está más generalizado para ellas. Quizá, y este es un tema del que me da muchísima lástima eh, hablar, pero puede ser meramente la labor de parto. Es obvio que los hombres no pueden tener labor de parto, o sea, se estaría más en el sexo, pero durante la labor de parto no necesariamente es el hecho de tener un hijo o una hija y que esto pueda aumentar el riesgo de sufrir algún tipo de enfermedad o muerte, sino que también pueden tener o ser víctimas de algún tipo de violencia ginecobstétrica, lo cual le puede repercutir en el sistema inmune. Las labores que tienen las mujeres de más de 8 horas diarias no retribuibles pueden aumentar algunos síntomas que les pueden dar algunos síndromes como el síndrome del impostor, por ejemplo. También es muy elevado en las mujeres pues algunos tipos de depresión, no solo por esto, sino porque pues son más propensas a sufrir de abusos que pueden ser sexuales, económicos, laborales, sociales, etcétera. Entonces la depresión en mujeres es aproximadamente con una razón de 3 a 1. Igual en este caso en los hombres, la depresión mínima que se da pues suele ser o suele terminar con la vida de 3 a 1 con una razón de 3 a 1. Es decir, las mujeres tienen, esto es un dato extra, más intentos de suicidio. En general, una mujer con depresión se suicida 4 veces menos, pero tiene más intentos de suicidio. Al contrario de los hombres que se suicidan, vaya la redundancia, pues 4 veces más, ¿no? ¿Pero por qué? Porque las mujeres suelen ser con sobredosis, suele ser con algún tipo de... eh, suelen hacerlo con cortadas, heridas, o automutilaciones, y los hombres pueden ser quizá con balazos, puede ser con em, aventarse, puede ser con ahorcamientos, etcétera, que son formas en las que suele haber pues mayor éxito de suicidio, vaya. Sexo, género, ¿qué me falta? Bueno, faltan muchísimas cosas. La genética, hay muchos factores no solo asociados a estos cromosomas, al XX o al XY, sino que en los autosómicos, es decir, del 1 al 22, pues puede encontrar muchos genes que alcen o que tengan incidencia en algunas enfermedades
Y claro que la genética pues va a variar, va a verse según la descendencia de un padre y una madre, entonces necesitamos encontrar los genes de estas poblaciones. ¿Qué más? El ciclo circadiano, porque hay algunas razones en donde hay algunos estudios en donde nos dicen que las personas que trabajan durante la noche, no respetando el ciclo circadiano, pueden ser más obesos, desarrollar diabetes mellitus tipo 2, desarrollar hipo o hipertensión, desarrollar alguna falla cardíaca, muchísimas cosas que pueden suceder aquí si no respetamos la producción natural de algunas moléculas de, por ejemplo, el núcleo supraquiasmático, el núcleo óptico, etcétera, que son los encargados del ciclo circadiano, sobre todo el supraquiasmático. El ambiente no es lo mismo desarrollarse en un ambiente sano, protegido, etcétera, que en uno donde no están estas condiciones. La nutrición, puede haber un déficit de nutrición que nos lleve a una obesidad, a un sobrepeso, a una desnutrición. La desnutrición se puede dividir en dos, en kwashiorkor, me parece, y en otra forma que no recuerdo bien los nombres, pero bueno, la obesidad y el sobrepeso pues también son desnutriciones, desnutrición a la baja, por aquí decirlo, en donde no estamos teniendo pues las suficientes proteínas, pero obesidad y sobrepeso también son desnutriciones vitamínicas, proteicas, etc. Tenemos también a la gestación, que es algo que se puede aunar más al género o al sexo, pero los voy a poner aquí. La gestación, en donde algunas mujeres, pues ya les mencionaba las violencias ginecobstétricas, pero también podemos aquí tener la alza o la tasa de muerte en las mujeres embarazadas. Vamos a tener las adicciones o los hábitos tóxicos. Ingerir algunos tóxicos o drogas, pues no siempre va a repercutir para bien en nuestra vida. El estilo de vida, la forma en la que vivamos la sexualidad. No es secreto que algunas personas, quizá, por ejemplo, los homosexuales, siguen teniendo mayor incidencia en VIH o mayor incidencia en viruela del mono, etcétera. Entonces, por algunas enfermedades que son más de contacto físico, pues todavía hay incidencia mayor, lamentablemente. Ya había mencionado sexo. Los factores socioeconómicos, sobre todo viviendo en un mundo globalizado, capitalista. Vamos a tener las enfermedades crónicas, que son las que ya tenemos un largo tiempo cursando con la enfermedad, que puede ir deteriorando órganos. Tenemos también, obviamente, a las enfermedades previas, las previas, no necesariamente crónicas, en donde yo tuve esta enfermedad, hubo un deterioro orgánico o de algún órgano, y acá vuelvo a presentar otra enfermedad que necesitaba de este órgano y por lo tanto va a repercutir negativamente. Y una última cosa es la época. No es lo mismo tratar el cáncer quizá con las tecnologías de la hora que con las tecnologías de hace unos 20, 30 o hasta 100 años, ¿no? Incluso no es lo mismo con una de hace 5 años. Va avanzando el conocimiento científico. Y entonces ahora sí, con esta información pues yo terminaría el primer tema, que es de generalidades. Me extendí un poquito, pero creo que fue lo indicado. Hay que recordar que se suele dividir a la inmunidad como innata y adaptativa. A su vez, la adaptativa puede comprender a la humoral y a la celular. Y ambas pueden bueno, como ya estamos hablando de la formación de anticuerpos, pues ya estamos hablando de una inmunidad también adaptativa, en donde tenemos a la activa, a la pasiva,
y ambas se subdividen en natural y artificial. Voy a poner una pausa tantito para seguir con el siguiente tema que se los voy adelantando. Es citocinas, ¿va? Bueno, aquí voy a hacer el corte, pero ustedes sigan estudiando tal cual.